¿Podemos comenzar esta etapa? Eh, Felipe Valdés y la Vamos a abordar esta etapa de la misma forma, en el mismo orden, de manera que voy a comenzar yo, después Miguel y don Tomás. Entonces, como ciertos aspectos relevantes que fueron mencionados en la presentación del MOP y de las cuales queremos hacernos cargo, el primero de ellos, desde nuestro punto de vista, es aquel que, la verdad que por sorpresa de esta sociedad concesionaria, es que al parecer el Ministerio de Obras Públicas habría solicitado una autorización a vialidad de manera tal de excluir el parámetro I, y esta información la creemos especialmente relevante, de manera tal de que nosotros entendemos que debió haberse hecho pública en la instancia que correspondía al momento de licitarse, al momento de presentarse la oferta. Creemos que el Ministerio de Obras Públicas no se ha hecho cargo ni al momento de presentar su observación a la presentación nuestra, ni tampoco se hizo cargo en su presentación de controvertir el hecho de que no se habían respondido directamente a las preguntas relativas a la rasante, de manera tal de que la interpretación que nosotros le hemos dado a este silencio, que es perjudicial para la sociedad concesionaria y para todos los ofertantes, ha quedado de manifiesto. Por otro lado, se ha reconocido directamente por parte del Ministerio de Obras Públicas que la cláusula no se encuentra redactada en términos claros. Para nosotros es sumamente claro, para el Ministerio de Obras Públicas así lo ha confesado, no es clara la obra. Entonces, ¿cuál es la consecuente efecto de lo anterior? Es que si el Ministerio de Obras Públicas estaba en conocimiento de que efectivamente se podía solamente rebajar el parámetro I y no el parámetro K, bueno, estamos en un escenario de evidente mala fe. ¿Y cuál es la unión de la mala fe con los principios o con las normas de aplicación de los contratos, normas de interpretación de los contratos? Es que las normas del Código Civil, estas normas que rigen a los privados, tienen aplicación en su integridad siempre y cuando no haya un conflicto con algún otro principio de orden público, y aquí no hay ningún conflicto. El único conflicto que habría sería la mala fe, y la mala fe viene del Ministerio de Obras Públicas, que no explicitó como correspondía o no respondió a las preguntas correspondientes en la etapa de licitación, de manera tal de que respondiera frente a las 4 o 5 preguntas que se le formularon. Ella no la quiso responder, y resulta ser que aquí también se afecta un principio de oportunidad. La vida tiene su plazo, la vida es un plazo. En derecho nosotros hablamos de los diferentes efectos que ocurren cuando no se ejercen ciertos derechos dentro de ciertos plazos. Podemos hablar de prescripción, podemos hablar de caducidad, en términos procesales podemos hablar de preclusión, pero se generan efectos. El Ministerio de Obras Públicas tuvo la oportunidad para representar este problema a la concesionaria o esta interpretación y no lo hizo. ¿Cuándo lo hace? Después de 2 años después, cuando hemos entablado una discrepancia ante el panel, y resulta ser de que una presentación como la del MOP, ocupan 5 páginas para explicar la interpretación de que se tiene que excluir se tiene que excluir el parámetro K del concepto de rasante. Y ello no es así. Entonces, aquí pusimos la slide correspondiente relativa y que es el punto de la controversia. Y queremos centrarnos en aquella palabra que es incluso. Y nos vamos a la definición, bueno, ¿qué es lo que entiende la Real Academia de la palabra incluso? Y la palabra incluso se define de la siguiente forma. La palabra incluso dice relación con una situación hipotética que no supone un impedimento a lo que se expresa, es decir, no es excluyente. Y lo que precisamente quiere el Ministerio de Obras Públicas por medio de su interpretación es excluir a través del parámetro I la aplicación del parámetro K. Esas son mis impresiones. Se las dejo ahora a alguien. Bueno, quisiera yo puntualizar algunas de las cuestiones que se han planteado. En primer lugar, el proyecto del tramo 1 se presentó dividido en 4 subtramos, el 1.1, el 1.2, el 1.3 y el 1.4, y actualmente está aprobado, que se ha comentado que se había presentado varias versiones, pero ya está aprobado. De eso, en este proyecto había 43 parámetros que estaban observados y se han cambiado, y de esos 43, 29 son efectivamente por debajo de 1 metro y 14 son por encima de 1 metro. De esos 14, 7 son los que realmente necesitan desvíos. El resto, los 36, sí se podría hacer
con las láminas del desvío de tránsito. Y eso la sociedad concesionaria nunca ha dicho que no se pudiera hacer. Simplemente los 7 que físicamente no caben. También se ha comentado que la génesis de mantener el parámetro longitudinal I se basó un poco en la Cuesta de las Cardas, y en la Cuesta de las Cardas no hay ningún parámetro KV en controversia. Todos se han hecho cumplir según manual de carreteras, porque allí el trazado en planta se modificó según manual de carretera y lo hicimos cumplir para que tuviera todos los parámetros de seguridad que corresponde a la velocidad de diseño. También se comentó que si la sociedad concesionaria, aclarar que la sociedad concesionaria con el mantenimiento de la pendiente longitudinal si tenía algún tipo de ahorro. Realmente no tiene ningún tipo de ahorro, porque como se licitó fue considerando estas excepciones. Y es más, el cambiar los nuevos KVs, lo que sí supondría sería aumento de volumen de movimiento de tierras, de firmes, y los desvíos adicionales, y que serían unos sobrecostes. La palabra se la dejamos al doctor ahora. Bien, muchas gracias. No, a ver, espérate más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, yo solo quería hacer algunas indicaciones para complementar un poco la presentación que hice y para expandir muy brevemente la discusión de algunos puntos que hizo la presentación de obras públicas. Y quiero partir diciendo de que cuando uno habla de estándar de servicio, habla en términos de una globalidad, de una totalidad. El estándar de servicio no es indivisible. Y involucra no solamente condiciones de sección transversal, de elevación, de planta y de diseño, sino que también considera condiciones de nivel de servicio. Y el nivel de servicio, en el caso del proyecto en comento, necesariamente, aún y poniéndose en el hipotético caso de que a la calzada existente no se le haga nada, por el mero hecho de agregarle una calzada ya se está aumentando la capacidad. Un camino bidireccional tiene una capacidad del orden de 1800 vehículos por hora pista. ¿Ya? En condiciones favorables y en desfavorables puede llegar a 1200 vehículos hora pista. Y cuando uno incrementa una calzada y las deja en condiciones similares, esa capacidad puede aumentar a 2200 vehículos hora pista. Por lo tanto, por el mero hecho de agregar una calzada ya se está generando un mejor nivel de servicio, que inclusive podría absorber la supuesta pérdida de nivel de servicio producto de mejorar individualmente las curvas verticales. ¿Ya? Lo otro que quería puntualizar es que cuando hablamos de seguridad, la única medida concreta de valorar la seguridad es a través de los accidentes de tránsito. ¿Ya? El resto puede ser una suerte de especulación en algunos casos, experiencia en otras, pero la única medida concreta de saber cuál es el impacto de las medidas de ingeniería que nosotros adoptamos sobre los accidentes. Y desgraciadamente en Chile no tenemos modelos que nos permitan hacer ese análisis. Por lo tanto, entramos en un terreno gris al momento de discutir los distintos argumentos. También me pareció, y tomando un poco el ejemplo del Cuesta Las Cardas, ya, aunque no es ese el caso, que el espíritu de la excepción tenía que ver con la pendiente media, por lo que se mencionó en la presentación del MOP. Pero sin embargo, tanto el manual de carreteras como las modificaciones que se hicieron en términos de curvas verticales individuales, puesto que la excepción no habla de pendiente media, sino que habla de pendiente longitudinal a secas. Por lo tanto, la redacción podría inducir algún tipo de error. Y desde ese punto de vista, si el espíritu es distinto de lo que está redactado, naturalmente uno nunca va a poder meterse en la cabeza de quien planteó el espíritu de la idea. Y si ese espíritu es así, no tiene ningún sentido la excepción porque obligaría en cualquiera de los casos a hacer rediseño. Respecto del nivel de seguridad que ofrece la modificación de la pendiente longitudinal, el parámetro I, si las pendientes son prolongadas, sean estas ascendentes o descendentes, siempre va a haber un problema de seguridad. En las pendientes descendentes prolongadas, independientemente del valor, siempre va a haber el riesgo de corte de frenos de los vehículos pesados. ¿Ya? Y lo que da ese riesgo tiene que ver básicamente con condiciones de los vehículos y condiciones de diseño y fundamentalmente la longitud de la pendiente más que el valor mismo. En las pendientes ascendentes, aun cuando el manual de carretera utiliza un criterio para poder definir cuál es el largo y la magnitud de la pendiente máxima, hay que tener presente que ese criterio nace de un control de accidentes, de un control de accidentalidad, ¿ya?
Y ese criterio en el manual no está establecido, pero sí está adoptado de la norma norteamericana que establece claramente de que el nivel de accidentalidad se incrementa cuando la magnitud de las pendientes sube, ¿ya? Por lo tanto, necesariamente, cada vez que yo altere la pendiente longitudinal en subida, voy a estar jugando con un riesgo de accidente. Desde ese mismo punto de vista y atendiendo a lo que se dijo de la distancia parada, lo primero que quisiera hacer una aclaración que es menor, digamos, es que el tiempo de percepción y reacción es un tiempo, el tiempo que demora el conductor en darse cuenta de que viene un objeto, pensar qué hacer y decidir ejecutar algún tipo de maniobra, que no necesariamente es el frenado. Y ese tiempo de percepción y reacción varía entre 2 y 3 segundos y nunca ha sido calibrado en Chile. Solamente ha sido calibrado en Estados Unidos y todas las normas del mundo lo utilizan aceptando de que es cierto, ¿ya? Y eso involucra una incertidumbre que hace pensar de que eventualmente la distancia parada como modelo podría no necesariamente ser un modelo exacto, sino que el modelo menos peor. Desde el punto de vista de la pendiente, ese mismo modelo utiliza un valor, en el caso de las curvas verticales, que corresponde a la pendiente promedio, por lo tanto la suaviza, ¿ya? Por lo tanto, necesariamente la distancia de parada en las curvas verticales no se puede interpretar de la misma forma que la distancia de parada en las pendientes longitudinales, ¿ya? Y atendiendo a todos estos comentarios, yo hacía la reflexión, a título muy personal, de que en realidad la discusión respecto del parámetro K no es tan relevante como la discusión de por qué y para qué se está pensando en la relajación de las pendientes y cómo eso, en conjunto con los otros elementos de la excepción, comprometen el nivel de seguridad. Y esa pregunta no se puede responder de manera cuantitativa porque no tenemos datos de accidente. Lo único que uno puede tomar como aplicando el principio precautorio es alejándome lo menos posible de los estándares de diseño. Y si es así, la excepción no tiene sentido. Eso. Quisiéramos terminar con la conclusión y con la solicitud que se formula el panel, que no la realizamos anteriormente. Entonces tenemos... Bueno, entonces, de lo anteriormente expuesto, se desprende que la autoridad, para justificar su exigencia, ha debido transgredir ciertas reglas de interpretación y principios de derecho, y en virtud de ello se solicita a este honorable panel que declare en definitiva que el parámetro K forma parte del concepto de rasante y que por tanto debe considerarse incluida dentro de las excepciones que se encuentran contenidas en el anexo número 4. Un poco recalcando que la solicitud que se formula en el panel en esta oportunidad es exclusivamente técnica y no económica, no con las repercusiones económicas, sino que limitada a lo anterior. Gracias. Muchas gracias. Adelante, don Ronald. O sea, la petición de ustedes cambia un poco lo que está diciendo. No cambia nada. Perfecto. Rodrigo, ¿tienes alguna consulta? Marcela, ¿alguna consulta? No siendo económica, no. Es solo un comentario, porque en verdad si estás acotando la petición de la sociedad, o no acotando, pero enfatizando que la petición de la sociedad concesionaria tiene un carácter meramente técnico y no económico, voy a dejar de lado una aclaración que iba a pedir, porque en un estudio que entregó la concesionaria, que se refería a la estimación preliminar del sobrecosto que eso